Bueno, señores, gracias por seguir con nosotros en este Poder de la Mañana, que cada día llega a ustedes desde Telecontacto, canal 35 desde Santiago de los Caballeros, que estamos también ahora mismo en Radio Nacional 1380 AM, para que usted tenga la opción, si se va a mover, de irse en su carro. Pero estamos también en vivo ahora en YouTube y estamos en Facebook. O sea que usted tiene alternativas. Si no puede ver la importante entrevista que tenemos ahora, usted puede entonces ahorita en su teléfono ver en YouTube o en Facebook inmediatamente, pero también estamos en todos los sistemas de cable de la geografía nacional y estamos en las cajitas de Roku, de Amazon, de Fire TV. O sea que no hay manera, saludando a esa diáspora que nos sigue cada día en los distintos puntos del planeta. Gracias por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, tenemos una importante entrevista, un invitado de lujo en este día, que es un empresario que lo hemos visto ocupando posiciones importantes, en instituciones importantes que pujan, que trabajan para que Santiago sea lo que es la ciudad, una de las ciudades ejemplo de esta República Dominicana, y que hoy día es actualmente el presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago, CDES, o más conocido como el Plan Estratégico, donde se han trazado acciones que han hecho de Santiago una ciudad con grandes avances. Se trata de Ricardo Fonder, con quien conversamos y saludamos y damos la bienvenida en este Poder de la Mañana. Saludos, Ricardo. Igualmente, buenos días a todos. Qué placer. Para mí un placer estar con ustedes. Tenerlo por aquí. Bueno, vamos a arrancar de inmediato. Tenemos una situación de la que nos enteramos de manera cruda la pasada semana, y aunque no estaba dentro del pequeño guión que hacemos, yo hice un comentario sobre el hecho de que va a haber, creo que por primera vez, elecciones en el CDES. CDES. Con es dos, CDES. Con dos. CDES. CDES. Exacto. CDES. S. Exacto. Y porque la última S es de Santiago, lógicamente. Entonces, yo veo que es un organismo que es relativamente joven, porque solamente tiene 30 años de haber arrancado, pero ha sido precedido por otros organismos que han luchado por el engrandecimiento de una ciudad que está llamada a ser muchas cosas, no solamente en la República Dominicana, sino al mundo. Ahora fuimos declarados como ciudad turística. Yo diría que había que ponerle otro nombre, ecoturística, porque tenemos una gran vegetación, tenemos muchas cosas. Estamos entre dos montañas, las dos montañas más altas del Caribe. Entonces, pero la ciudad de Santiago siempre ha contado con que la oligarquía de Santiago no establece diferencia entre la parte menos pudiente de la ciudad y la parte sí pudiente. Entonces, el hecho de que se establezca un organismo para provocar y para coadyuvar en el engrandecimiento de una ciudad que de por sí está creciendo, y ya lo dijo mucho tiempo hace ya Jorge Gobaida, Santiago, ciudad que trabaja y progresa. Yo le agrego ahora Santiago, ciudad que crece y progresa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas elecciones? Que es una acción democrática, un acto democrático de las instituciones. Frank, yo le quiero hacer un interrumpir. Yo quiero primero que hablemos un poquitito de lo que ha sido el plan estratégico antes de llegar ahí. Esa era mi primera pregunta. Yo quiero que hablemos de cuáles. Eso vamos a dejarlo para más adelante. Esa pregunta. Pero no entrar de lleno. Yo quiero hablar un poco del plan estratégico, porque hay gente que oye hablar del plan. Por ejemplo, ayer yo hablaba y me decía, ¿qué es el plan estratégico? Gente del pueblo. Pues nosotros los que estamos en los medios sabemos lo que es el plan estratégico, porque le hemos dado seguimiento por muchos años. Sin embargo, el plan estratégico, que ha tenido un trabajo que nosotros reconocemos la importancia de ese trabajo que ha hecho para Santiago, ¿cuáles considera usted que han sido los principales logros entonces de la gestión que usted encabeza? Que sabemos que, como decía, usted ha estado al frente de otras instituciones de Santiago y lo hemos visto. Yo empecé en los medios a principios de este siglo, 2001,
uno cuando empecé a trabajar en información y conozco de usted y de ustedes porque la información cubre mucho la parte empresarial y sé que ha ocupado posiciones, pero en esta gestión al frente del plan estratégico, ¿cuáles han sido, usted considera, los logros más importantes que tiene? Mira, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago es una institución que nos llena de orgullo. Pero no a mí, que ahora en este momento presido el Consejo, sino para los santiagueros. Tenemos una institución de lujo, una institución que nació pensando, soñando y organizando lo que Santiago debía hacer. Entonces, ¿qué mejor que estar planificado y qué mejor de saber lo que todos queremos? Entonces, surge de la institución, de un consenso de todas las voces de la ciudad, las voces vivas de la ciudad, para poder elaborar un documento que al final es muchas veces, como se le ha llamado al Consejo, el plan estratégico. El plan estratégico es un documento vivo porque se renueva, que recoge la impresión, que recoge los sueños, que recoge la organización, que recoge lo que nosotros queremos a futuro. Entonces, pensar en los logros de nosotros en el Consejo para el Desarrollo Estratégico es que por primera vez fuimos tomados en cuenta. Nosotros supimos tener gobernantes que llegaban a la ciudad y decían, oh, qué bien, están organizados, qué bueno es saber que ustedes tienen todo planificado, qué bien, lo tienen ahí escrito, ah, mira, ahí está el plan. Pero de ahí a ejecutarlo, de ahí vamos a levantar la página y vamos a elegir obras, vamos a elegir proyectos, vamos a dar prioridades, pero que no son prioridades porque alguien se lo imagina, sino son prioridades que ya están previstas y que ya se toma un consenso para poder iniciar su desarrollo. Entonces, el gran logro es que nosotros se le dio al plan el valor que tiene, se le dio al Consejo una posición de que ustedes juegan un rol importante. ¿Qué mejor que ustedes para que continúen haciendo esa organización y trabajando con esa estructura que, como he dicho siempre, es el sueño de todos? Yo tengo aquí una definición que usted habló recientemente sobre el plan estratégico y dice: el actual presidente del CDES, Ricardo Fonder, confía en que la institución es y seguirá siendo la suma creativa y honesta de todas las fuerzas vivas y dolientes que apuestan por un Santiago más competitivo, justo, inclusivo y resiliente. Ricardo Fonder Victoria. El Consejo, el CDES, o sea, tiene en su agenda el crecimiento desmedido que ha tenido Santiago con nuevas obras, nueva apertura del comercio, el ambiente político que también va teniendo mayores actores, con 18 ediles, con 18 diputados y con más de 30 ediles. Ustedes están apostando a que Santiago siga fortaleciendo y creciendo a todos los niveles. Ese es el concepto primario. Así mismo, porque para poder saber hacia dónde vamos y saber qué queremos, nosotros debemos analizar quiénes somos y qué tenemos. Entonces, lo primero que hacemos, actualizamos las estadísticas de Santiago, de la economía, del movimiento económico, del comercio, y lo plasmamos en ese libro, y en ese libro que sueña, pero es real porque tiene la esencia de lo que nosotros somos. Entonces nosotros eso nos da pie para poder continuar la planificación, pero que sea una planificación consensuada y que sean las voces de todo Santiago. Entonces ustedes realmente lo que le plantean a los gobiernos de turno son las necesidades prioritarias de Santiago en todos los niveles. Ustedes son una especie de consenso, de fuerza viva, porque ustedes se componen de toda la fuerza viva. Veo que diputados, alcaldes, senadores participan en los colegios, el ayuntamiento. Ustedes componen la fuerza viva de Santiago. Así mismo, pero darle el toque de que nosotros le damos la prioridad, no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cantera de obras inmensa y quien toma la prioridad ya es el gobierno de turno, con las autoridades de turno locales, con los diputados, con los senadores que se involucran en el trabajo con nosotros. Y es por eso que nosotros fuimos elegidos como la primer consejo de gobierno que celebró el presidente Abinader en su primera gestión,
precisamente porque si hay un Santiago que está organizado, si hay un Santiago que sabe dónde quiere ir, entonces vamos a trabajar con ellos, pero la prioridad no la asumimos nosotros como plan. Yo creo que plantean las necesidades, eso es una correcto. voz autorizada a partir de la composición que tienen ustedes interna. Así mismo, la mejor descripción es esa. La base de datos está ahí. Ahora vamos a trabajar las prioridades ya en el momento que se requiera. El plan estratégico de Santiago tiene una ruta crítica que ha ido en desarrollo. Actualmente, ¿cómo valorizan ustedes el desarrollo de esa ruta crítica en contubernio, o no en contubernio, es una palabra muy fuerte, sino en compañía del gobierno nacional, que de hecho está haciendo una cantidad de obras en Santiago? Pero, ¿qué es lo que ustedes han hecho hasta ahora? ¿Cuáles han sido los resultados de eso? ¿Y qué es lo que se espera en el futuro? Nosotros, yo diría que hemos hecho lo mismo que Santiago ha estado haciendo. Santiago se ha caracterizado, no hoy, no, siempre, porque cuando se trata de algo, mira, nosotros aportamos, nosotros ponemos nuestro granito de arena, sea el que sea, pero nosotros aportamos, nosotros buscamos solución, nosotros contribuimos. Ahora, es un buen momento para que si tú tienes un Santiago inclusivo que se une a la fuerza del gobierno, entonces es bueno tomarlo en cuenta y desarrollarlo. Y es lo que ha pasado con Santiago. Hoy en día Santiago es ejemplo nacional. Nosotros somos vistos porque nosotros tenemos una ciudad ordenada, una ciudad en progreso, una ciudad creciendo, una ciudad con un movimiento económico tremendo, la ciudad de más rápido impacto, porque nosotros hemos visto muchos desarrollos turísticos, por poner un ejemplo. Puerto Plata, que en los años 80 empezó a desarrollarse, después Punta Cana y se va desarrollando, pero de repente a Santiago le metieron 4 hoteles en menos de 2 años. Eso es un impacto fuerte. Pero eso lo dice la economía, lo dice el comercio, lo dice el mercado local. Y eso es lo que hace que Santiago tenga esa fuerza de crecimiento y ese empuje tan fuerte. Con un turismo de salud inclusive, porque por ejemplo a través del HOMS se inicia el turismo de salud, que da cabida a un tipo de servicio que el país puede ofertar, porque Santiago tiene la estructura, tiene la tecnología a nivel de planteles clínicos que son de primer. Ese tema a mí me encanta, el del turismo de salud, porque cuando el HOMS se establece en Santiago y crea ahí un tremendo edificio, un bloque fuertísimo, las demás clínicas pensaron que iban a ser desplazadas y que ya el HOMS viene a acabar con los negocios. Y ha sido totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Han crecido todas más. Hoy en día todos han crecido, inclusive muchas veces más que el HOMS. Sí. Y tenemos nuevas. Sí. Eso quiere decir que nosotros, es un bloque que nosotros estamos empujando. Y por eso es que nosotros podemos llamarnos, que podemos servir un turismo de salud. Y tenemos una medicina envidiable en la región. Mucha gente está viniendo de Santo Domingo a atenderse a los servicios médicos de Santiago. Entonces hay espacio para todo. Eso es un vivo ejemplo. Que ciertamente vienen de distintos puntos del país a buscar esos servicios de salud. Ese Ricardo, tema es muy bueno. Ricardo, ¿cuáles son los principales desafíos que aún enfrenta Santiago para consolidar su desarrollo estratégico según la visión del plan estratégico? Mira, para mí es importante que nosotros nos mantengamos consolidados, como hasta ahora hemos estado. Nosotros tenemos unas instituciones empresariales que se pueden llamar hermanas, nos ponemos de acuerdo, nos compartimos ese desarrollo, ese crecimiento, y eso no lo podemos perder. Pero nosotros tenemos que montarnos en el tren de los retos. Y estamos trabajando, y me estoy refiriendo cuando hablo de las instituciones hermanas, me refiero a Compromiso Santiago. Compromiso Santiago es una entidad que no está constituida, sino que la hacemos llamar Compromiso porque son la unión de las diferentes asociaciones empresariales. Y en Compromiso nosotros tenemos un buen desarrollo, un buen acuerdo. Ahora lo que hemos identificado, que para Compromiso montarse en el desarrollo definitivo de un Santiago incluyente, es que nosotros debemos copiar la meta que nos ha sugerido la presidencia de que vamos a duplicar el Producto Interno Bruto al 2036. Es un reto fuertísimo. Eso no cualquiera. De la ciudad de Santiago del país.
del país. O sea, la riqueza nacional. Si esa es una propuesta presidencial, ¿por qué Santiago no se suma a eso? Y vamos a definir ahora qué nosotros como Santiago debemos hacer para poder lograr esa meta, que es bien retadora, pero es muy impactante, sobre todo para la clase más necesitada, para que Santiago emerja del... Pero Santiago ha estado produciendo por un promedio de 18% de aporte a Producto Interno Bruto. Eso ha marcado la diferencia. Somos una de las ciudades, de los municipios que más aportamos a las riquezas nacionales a partir de la concentración de riqueza, zona franca, empresas pujantes de cigarrillos, cerveza, salami, tabaco, etcétera, etcétera. Así mismo. Dentro de su gestión como presidente del Consejo Estratégico de Santiago, usted tiene su segundo mandato, ¿verdad? ¿Está aspirando a un segundo mandato? No, yo voy a tratar de explicar. Explique. Yo entré al plan estratégico, al CEDES, y opté por un segundo mandato. Entonces, desde mi punto de vista, ya yo me tocaba salir, porque hay que dejarle espacio a otros. Bien. Pero que al CEDES le sucedió una situación con el pasado director ejecutivo del CEDES, el año pasado, y eso desestabilizó la institución. Y cuando ahora yo digo entre mis amigos empresarios, mira, vamos a reestructurar el nuevo consejo, me dicen, no, pero este no es el momento de tú soltar eso, porque hasta que tú no ordenes la casa por dentro, tú no deberías hacerlo. Y me pidieron que me quedara un periodo más. Yo estaba de salida, entonces yo opté por continuar un periodo más para terminar de organizar el consejo a lo interno. Una vez esté todo estructurado, vendrán otros y que se pueden perfectamente acompañarnos a continuar con esta tarea que es de todos. Yo solamente estoy aportando mi cuota, lo que me corresponde a mí. Hablando de eso, ¿podríamos saber cuáles son esos elementos desestabilizantes que hicieron, que lograron que se saliera del anterior director ejecutivo? El anterior director ejecutivo era una figura muy llamativa, una figura muy controversial, una figura que creaba mucho ruido, que tenía mucho rechazo y por ende muy ágil, pero por ende muy desorganizado. Nosotros no teníamos muchas cosas. Entonces, los lineamientos de la institucionalidad y de la formalidad que tienen que tener este tipo de instituciones, había que reponerlos sí o sí. Entonces, a pesar de que fuimos llevando y fuimos tratando de convivir en armonía juntos, pero ya se vio necesario a que habláramos y que tomáramos medidas de que su salida era inminente, porque también él su voz es una bocina, y esa bocina no puede tener partido político y no puede tener preferencia política. Entonces íbamos a tener un conflicto de intereses porque su esposa es vicealcaldesa y nosotros tenemos que retirarnos de las preferencias políticas y mantener institucionalidad. Y si en algún momento hay que emitir un juicio, hay que emitirlo sin saber y sin no importarnos quién esté en el cargo público. Entonces ya era necesario, era requerido, era una situación de que ya era imposible. Los proyectos no avanzaban, los proyectos se quedaban estancados. El CEDES no tiene recursos, no maneja recursos. ¿Y cuál fue el proceso de extracción del señor Peguero? No, con Reinaldo primero conversamos y habíamos acordado su salida. Después él mismo dijo, no, pero yo ahora no me voy, no, espérate, no, que tú te vas, no. Tenemos que continuar un acuerdo, no se puede tomar unilateralmente. Él dijo, no, permíteme buscar un padrino, permíteme buscar otro. Buscó varios padrinos para tratar de airear que él se mantuviera y no fue así. Entonces, él en algún momento le dije, mira, ya la decisión tiene que tomarse sí o sí. Entonces él también ahí, por eso es que ha creado mucho ruido, él ahí creyó que en la junta directiva nadie le iba a pedir que saliera, y fue todo lo contrario. A unanimidad todo el mundo dijo, no, es que ya tiene que darse su salida, y entonces lo acordamos y finalmente él nos envió una carta de renuncia. Pero él quedó resentido, porque yo oí las declaraciones también, ella saliendo de aquí y buscando un programa que es de la radio, con automóviles en la radio, algo así. Me tocó ver que se prolongó un programa en el canal 23
y lo escuché hablando de su familia. Y yo dije, esto no puede llegar ahí. Yo no puedo concebir que una persona esté hablando de la familia suya como él lo estaba haciendo. Y me sentí incómodo, muy incómodo, porque entiendo que las cosas no pueden llegar ahí. No deberían llegar ahí. Él es una persona así, con esos sentimientos. Y de verdad que nosotros lo acompañamos por muchos años. Carlos, mi hermano, estuvo con él mucho tiempo. Y Carlos fue uno de los que primero me dijo cuando yo asumí la presidencia, dice, mira, Reinaldo no puede continuar ahí. Digo, pero ¿por qué no lo sacaste tú en aquel momento? Me dijo, bueno, es que es un tipo que da mucho trabajo, es un tipo muy controversial. Pero llegó su momento, ya había que tomar una decisión y es una decisión responsable. Y yo asumo la responsabilidad de mi cargo. Está del otro lado, acompañando al candidato. Él fue que inició con una campaña sucia. Yo lo voy a decir sucia porque él contactó, al primero que contactó fue a Juan Carlos Ortiz, que fue pasado presidente. Entonces empezó a decir por ahí, no lo contactó directo, sino empezó a decir que él tenía ya una plancha opositora encabezada por Juan Carlos. Cuando el licenciado Ortiz se entera de que eso está sucediendo, lo llama y le dice, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y ahí mismo lo desautorizó y se le cayó. Entonces inició otra campaña con otra socia, una institución socia del CEDES, y pasa lo mismo, pero a esa persona no se atrevió a decirle que era él que estaba haciendo eso, y le dijo que yo había mandado a decir, y esa persona me llamó directamente. Me dijo, no, pero esto yo no admito que me hablen mentira, porque en base a la mentira se arma un atolladero muy grande, y eso se le cayó, hasta que encontró a un Sandy Filpo, que ya todo, de ahí para adelante, todo el mundo sabe lo que ha pasado. Sí. Lo anima entonces a enfrentarlo. Exactamente. Usted dijo que Sandy quería entrar por la puerta trasera al CDS. ¿A qué usted se refería con eso? Yo menciono por la puerta trasera, por usar una expresión, porque si hay un legítimo interés de trabajar con el CEDES y en el desarrollo de Santiago, acérquese al CEDES. Conversa con el CEDES. Le pide a su institución que someta la renuncia. La institución por la cual él está aspirando es la ASIS. La ASIS tenía un representante de más de 10 años con nosotros, que es el doctor Juan Ramírez. Un colaborador, Juan Ramírez, un colaborador importantísimo y un luchador de batalla. El de la Fundación Vanessa. Ese era el representante. Entonces provocan la renuncia del doctor Ramírez para poner a Sandy, que viene de fuera, y ya a la semana de estar ahí dice, yo voy a aspirar. Entonces yo creo que esa no es la forma. Por eso es que usé la expresión por la puerta de atrás. Ahí se aplica la fórmula, juntos son dinamita. Esa labor de zapa que está haciendo, por lo que usted ha dicho, el señor Reinaldo Peguero, ¿puede hacerle daño en realidad al CDS o la decisión de la cúpula del CDS va a poder rechazar ese tipo de cosas? Yo particularmente entiendo que si por alguna razón ellos llegaran a asumir, que pudieran hacerle mucho daño, porque la institucionalidad hay que respetarla por encima de todo. Y si hay algo que ellos no tienen, ninguno de los dos, llámese ese dúo, es eso. Y entonces pudieran hacernos mucho daño a Santiago. Es un momento de que nosotros asumamos como santiagueros y marquemos la ruta a la que nosotros debemos seguir. Ricardo, escuchaba un comentario. Perdón. Mire, yo dije ayer responsablemente y lo voy a repetir, José Checo Esteves, el tigueraje no puede llegar al CDS. Lo dije y lo quiero repetir porque esa entidad tiene un marco, tiene una trascendencia, tiene una trayectoria. Y quería repetir eso porque sería desastroso para los planes de desarrollo de Santiago y la comunidad de Cibao que esos señores accedan a dirigir al CDS. Ojalá que así no suceda. No digo más. Ricardo, escuchaba un comentario esta semana de alguien de que el señor Reinaldo Peguero, ya en sus funciones allá, hacía sentir incómodo a los presidentes porque pareciera que él era el presidente en sus acciones, en su movilidad por Santiago. Y alguien decía, es que aunque ellos no lo expresaban públicamente,
había una incomodidad porque él se le ponía por encima en los escenarios a los presidentes del CDS. ¿Es cierto eso que se decía? Lo que pasa es que tiene un deseo de protagonismo y donde quiera se cuela, vamos a decir, usar la palabra se mete, usa el nombre de quien fuera para penetrar y entrar. Hemos estado en sitios recientemente, dice, no, pero ya el representante del CDS llegó, no, pero yo estoy llegando ahora, no, míralo allá adentro, ese señor dijo que era del CDS. Entonces, esa es su forma, ese es su manejo, siempre tratando de introducir mentiras y cosas que finalmente no se necesitan títulos para llegar a los sitios. Es una invención de él, una reunión que supuestamente se dio con el presidente Abinader y yo quiero cerrar capítulo, no voy a tocar más ese tema, pero yo creo que no hace bien sacar cosas indeseables, incómodas. Pero es una invención de él, una reunión que se dio con el presidente Abinader, el CDS y otras instituciones en el Centro Español, que supuestamente marginaron a la militancia del CDS, del Plan Estratégico para Santiago. Hay una versión que eso molestó a los miembros del Consejo del Plan Estratégico, una reunión que excluyeron a la mayoría de los miembros. Esa reunión se hizo, eso totalmente, son muchos inventos para involucrar muchísimas cosas que no tienen nada que ver, porque en algún momento se sintió que en esa reunión era exclusiva y no fue así. Una reunión organizada por la presidencia, en la cual la presidencia mandó a hacer una mesa donde estaban los 7 actores de Compromiso Santiago, el presidente y la vice. Okay. Entonces los demás funcionarios locales, lógicamente entendían que debían estar ahí y como que en algún momento dijeron, ¿y qué estaba pasando? No, mire, eso lo hizo presidencia, nosotros no tenemos nada que ver. O sea, una invitación exclusiva de la presidencia a los directivos de Compromiso Santiago. Y a la vez nosotros, Santiago. Exacto, y a la vez nosotros invitamos a nuestros asociados, pero no tuvo nada que ver que nosotros hiciéramos nada. Sacaron un chisme de eso. Sacaron, y todavía están batiendo eso sin necesidad. No sé, lo que hay que ver para adelante y claro. seguir. ¿Cuáles condiciones tiene que tener una persona para pertenecer al CDS? Y si su contrincante para estas elecciones que son pasadas mañana tiene esas condiciones. Yo entiendo que como el CDS es una institución de instituciones, a la vez esa persona tiene que pertenecer a una institución que le dé respaldo. Entonces, ese respaldo necesita que tenga una fuerza viva, pero una fuerza que se puede exhibir también. Sí. O sea, cuando a mí se me preguntó por primera vez de que cómo me veía yo contrincando con una plancha en la que ellos me enfrentaran, yo dije, yo no me puedo poner a la altura de ellos, porque mi hoja de vida está ahí. Y entonces, yo no puedo ponerme a medir fuerza de esa manera. Todo el contrario. Nosotros en las instituciones como el CEDES y como algunas otras de la ciudad que no manejan recursos, los recursos hay que buscarlos a lo interno y hay que hacer proyectos para hacer los recursos. No salir a endeudarse y a dejar deudas ahí como hay otras. Ustedes son autosuficientes. Nosotros generamos nuestros propios recursos, nosotros no tenemos asignación nada más que por proyecto. Entonces, esa misma actividad que se menciona del Centro Español, se condicionó una institución para poder hacer la actividad. Mira, para tú poder hacer con nosotros la actividad, tú tienes que pagar deuda que tú debes de cosas viejas. Sí. Ni siquiera la de la misma. Entonces, ¿cómo yo voy a estar hablando? Si yo estoy representando una institución y tengo que un compromiso económico, yo tengo que salir a buscarlo como hacen muchísimas otras que se meten la mano en los bolsillos y los asociados la respaldan. Exacto. Pero no es nada más de voces que hay que estar respaldando, es también económicamente si la institución no produce para hacerlo. Usted tiene el respaldo de la Cámara de Comercio y Producción, de la AIR, de la Asociación de Empresarios, ¿cómo se llama? La de el ingeniero. Nosotros estamos unidos, nos respaldan todas las instituciones empresariales. O sea que no hay manera de que. No hay manera. El trabajo es lo que hay que seguirlo haciendo. Ricardo, ¿cuántas instituciones tienen derecho al voto? ¿Cuántas? 75. 75. De esas, ¿cuántas son las empresariales? La gran mayoría. Entonces eso quiere decir que de esas 75, la mitad serían 34. Sí.
Sí, 34 y medio. No 35. sé dónde estaría el medio. Pero entonces, para ganar, tendría que tener mucho más de la mitad. Yo diría que un 40%. Lo que pasa es ¿Estás que seguro de eso? los estatutos establecen que se gana con mayoría más uno. O sea, O sea que hablamos de que la mitad más uno, simple. sí, pero la mitad del más uno es de los participantes en la asamblea. O sea que el quórum entendemos que se cubre fácil y yo estoy bastante con seguro. 73, con 40, Tendría que ser un 40%. 38 más o menos. 38. 39. Yo lo que espero que ellos Pero eso logren, es raso, porque la Sí. mitad es 37.5. Sí. que ellos logren por lo menos tener los votos de la cantidad de miembros que tengan en su plancha para que no queden en la fea. ¿Y quién sirve de consejo electoral en este caso? ¿Quién hace la En este mesa? caso está presidiendo el licenciado Emmanuel Mena. ¿Quién? Emmanuel Mena. Ok. El segundo está el licenciado Minier como Sí, un el representante abogado. de la ASI, sí. Y el tercero a Mauri Suárez, el licenciado Mauri Suárez. En este escenario, dentro de todo lo que hay, viendo la situación que se presenta, se prevé alguna medida. Usted debe de tener algún tipo de propuesta, de iniciativa para garantizar la unidad concluida de la asamblea, porque sabemos que este tipo de situaciones a veces deja situaciones heridas y cosas que crean problemas en las instituciones. Nosotros lo que queremos es la compañía y por suerte dentro de las instituciones hay suficiente masa legal y de experiencia legal que nos acompañen para que cualquier ruido, que sabemos que los ruidos que vienen los ruidos, podamos disolverlo ahí mismo y eso no trascienda. Eso es lo más sano para la institución. Son será. 30 años de unidad y Me de dice- trabajo en equipo, logrando realmente cosas reales para Santiago, porque yo sé que ustedes han puesto su empeño y su trabajo para Y el que tiempo. esta ciudad, este municipio, avance hacia el futuro con pasos firmes. Entonces, de verdad que ha resonado y ha sorprendido a mucha gente esta disidencia, Así esta es. situación, y tenía que ser precisamente un personaje que conocemos. Se dice del tema de los representantes de los... Había una situación, no sé si creo que se resolvió, de los diputados y regidores que querían como que votaran individuales cuando es en bloque, según tengo entendido. Explíquenos de eso, cómo es que Exacto. funciona. Es De el- acuerdo a la normativa de... Es el principal ruido y es el ruido que ellos están tratando de hacerse eco. Que no es ruido, yo no me tengo que meter en esa decisión porque es una decisión legal y los estatutos están ahí. ¿Qué en dicen blanco- los estatutos? En blanco y negro. ¿Qué dicen los los estatutos? Dicen que son las personas morales. Entonces, Sobre todo. tú no tienes que buscar más nada. Si, lo que pasa es la confusión grande. Y es la confusión que personas que tienen tanto tiempo involucradas en el desarrollo empresarial de Santiago todavía entienden que se puede confundir. Con la desorganización y la forma de manejarse del pasado director, había la lista de asocios y la lista de presencia, y esa lista se llegó a unificar. Entonces, como era por aclamación, nadie va a reclamar si yo firmé en una o en otra o en la dos o lo que fuere. Y ahí levantaba la mano todo el mundo. O sea, ahí levantaban la mano los diputados y ahí levantaban la mano los regidores. Pero a la hora de que los votos hay que contarlos, ¿cuáles son los que se cuentan? Los que dicen los estatutos que son los votos válidos para ejercer su derecho. Y tienen que ser instituciones, no pueden ser nada más que 4 municipios que lo establece por ser fundadores, más nada. Entonces ahí no hay discusión. Entonces, los regidores votan un representante de ellos. Los regidores, no, porque eso no es una institución. Los representantes de los regidores no es una institución. Ahora no soy yo que voy a decir eso. Esa interpretación deben dársela. Ojalá yo que me sumen los regidores y los diputados para contarme los votos para que todavía bloque, más entonces. aplastante, como fuera, si los juntaran, pero no pueden ser contados precisamente por esa situación de que tienen que ser instituciones. Háblenos de la convocatoria para el jueves. ¿Dónde va a ser? Como tradicionalmente. ¿Cómo empieza el proceso y en qué hora termina? Como tradicionalmente lo hacemos, es una asamblea ordinaria. Dentro del consejo. Dentro del consejo y Exacto. eleccionaria a la vez. Está convocada para las 5:30 en el edificio empresarial el jueves 29 de mayo.
y iniciará la asamblea formal donde habrá la presentación de los informes de tesorería del presidente. Llega un momento en que se van a reconocer nuevos socios, que ese es un ruido también que han querido traerlo. De que no están veo por qué, porque son 4 nuevos socios y son socios que están reconocidos por la Junta Directiva. La Junta aprobó unos socios y se van a reconocer. Si de alguna manera yo me interesaría modificar el padrón y aumentarlo, yo hubiera llevado 25, no 4. Ven acá, ¿cuál es la necesidad de llevar 4? ¿Qué ruido te provocan 4 personas que fueron aprobadas por una junta directiva? Entonces, una vez aprobadas los informes, se somete la ratificación de 4 miembros que ya están aprobados y luego pasamos a la parte que es eleccionaria. Me parece que este conflicto le trae a usted una experiencia de ser un poquito más comunicativo, porque, ¿verdad? Parece que el anterior entendía que será la política del es por su forma, que él no se suma a los detalles, no tiene la precaución de hacer las cosas formalmente. Vamos a poner la cosa en contexto. ¿Tiene usted, si gana las elecciones el jueves, nuevos proyectos para el CDS o va a seguir lo mismo? ¿Y cuáles serían desechados? Si tiene algún proyecto relativo a eso. Sí, nosotros, el proyecto, el hijo mayor del Consejo es el plan estratégico. Entonces nosotros tenemos que mantener la vida del plan y continuar esa comunicación con la población para poder obtener los datos de renovación de ese plan, que ahora mismo está en 2030, pero debe revisarse. O sea, hay que ampliar el periodo de ese plan estratégico de desarrollo de Santiago. Bueno, nosotros vamos reconociendo nuevos planes para poderlo actualizar, pero por ahora hasta el 2030 tenemos bastante tiempo para continuar ese desarrollo. O sea, 5 años. Sí, pero aparte de eso, nosotros tenemos que reforzar un tema que hemos venido hablando con la vicepresidenta y con el ministro de Educación, y es que nosotros tenemos que ver cómo le damos un corte al problema de la educación, porque ha sido por siempre mal manejado. Sí. Y quisiéramos, junto con Compromiso Santiago, crear un modelo educativo en Santiago para que se empiece a implementar por la ciudad, a ver cómo nos va. Eso es un reto importante, aparte de lo que dijo ahorita de montarnos al 2036 duplicando el Producto Interno Bruto. ¿Cómo ve usted a Santiago dentro de 5 a 10 años más o menos, desarrollando el plan estratégico? Mucho mejor de lo que tenemos. Todo el extranjero que nos visita, que nos conocía antes y llega y dice, esto es otra ciudad, esto está bellísimo, esto está lindo, así nosotros tenemos que continuar. Nosotros vemos un Santiago mucho más incluyente, un Santiago con mucho más verdor, un Santiago digno de cualquier ciudad del mundo replicarlo. ¿Usted confía plenamente en la aseveración del presidente de que la obra cumbre que lleva adelante, que es el monorriel, esté terminada para el año que viene? Sí, se supone que a final de este año se van a empezar a hacer pruebas y cosas, esperamos que sí. Van dándole con yuca. Lo que sí es que no podemos esperar, porque la gente entiende que una vez le suban los breaks y que empiece el carrito a moverse, ya ahí está la solución del tránsito. No, la solución toma un tiempo, hay una madurez, los destinos hay que desarrollarlos punto a punto, entonces es una evolución. La ruta alimentadora, todo eso que se va a implementar, sí, realmente es así. Porque mucha gente está hablando de que el teleférico ha sido un fracaso, pero en ninguna parte del mundo, desde que se inicia un teleférico, y tenemos una prueba aquí, en el patio, el teleférico de Puerto Plata no arrancó de inmediato. No. La gente es un poco reticente, pero el teleférico no está completo. Hasta que el monorriel no esté y las rutas alimentadoras no estén y se complete la otra ruta que cruza a Santiago, que lo convierte en una cruz de sur a norte o de norte a sur, y ahora como está, pasando por todos los centros universitarios, que es un objetivo, porque mientras los estudiantes pueden llegar más fácil a la universidad,
pues mejor, más tranquilidad tienen para poder estudiar y desarrollarse. Así mismo. Entonces, el desarrollo de Santiago depende en un 98% en la educación de sus ciudadanos, diría yo. No sé si usted tiene el mismo criterio que yo. Totalmente de acuerdo. Una cosa, don Ricardo Fonder. Usted tiene dentro del proyecto la cuenca de Río Yaqui, la mejora. Oh, sí. Se ha hablado mucho y se ha hablado hecho mucho poco del sobre Yaqui. El Yaqui ya le llegó su tiempo. no el usted, Yaqui. sino al gobierno. Que No, ve no, que- por supuesto. Y las autoridades que llegan y se van. Anuncian alcaldes, que Yaqui, anuncian que cosas, Yaqui, sí. y luego se olvida y la podredumbre sigue corriendo por el río Yaqui. Ya Allá le hay llegó movimiento. su hora al Yaqui. ¿Ah? Al Yaqui le llegó su hora, ya tenemos que intervenirlo. Y una de las cosas que lo afectan más es precisamente la educación. Porque la educación de los moradores hay que trabajarla para poder contribuir con el Yaqui, porque si no, no hacemos nada. Pero hay empresarios que tiran vagabundería. y De sí. todo. Hay de todo y Ricardo, tiran de todo. ¿Usted recuerda un proyecto que presentó el ex alcalde Gilberto Cerulle del Yaqui con unos motores? El Jet ski. sector empresarial creyó en eso porque muchos nos emocionamos, como que si era viable. Era viable eso. Bueno, ese era uno de los sueños del alcalde Cerulle. Pero mire, yo le voy a decir algo esto. Yo creo en eso. Porque hay una zona del río Yaqui que está entre el puente viejo y el puente de la otra banda, en que Era por ahí. un primo, si es por ahí, esa es la zona. Un primo mío, Roberto, sí, que Le Roberto. borró el primo. No, sí. Tenía un bote, hizo un bote. Y entonces también, junto con la barca, los domingos principalmente, había una actividad muy fuerte en esa zona, en ese pedazo, entre el cemento de Bellavista y la barca para la otra banda. Está hablando Había una de zona. Historia Patria, hermano. Sí, Bueno, sí, pero sí. exacto, porque yo lo viví. Al pasar la barca, le dijo el Le dijo al barquero, barquero, muchacha bonita, no paga dinero. Entonces, es una tradición que debió haberse mantenido, la de la barca. Por lo menos dejarla ahí como un museo, aunque la situación del río ahora, con su bajo nivel de agua, no permite que haya una barca por ahí, simplemente como un museo, porque eso es un ícono de Santiago. Y todavía hay personas vivas que llegaron a cruzar. Yo llegué a cruzar la barca, yo estoy vivo y yo crucé la barca. Sí. Yo No, una también. vez, ¿no? Muchas Yo veces. Porque aquí lo que es santiagueros, Sí. de nueva generación, de vieja generación y de una generación anterior a esa. Ustedes de edad avanzada, sí, lógicamente. Ricardo, usted va a perdonar a aquellos que en algún momento dado de este proceso han proferido cosas que no son elegantes contra su persona. A partir de jueves usted va a borrar. Yo no le doy mente a eso. Yo lo que espero es que cada quien cargue con lo suyo. A los niveles que han estado bajando no deberían ser los niveles que nosotros deberíamos mantener, pero bueno, eso para mí no sucedió. Muy bien. Ricardo, un mensaje a esa gente que el próximo jueves, a esos sectores, a esas instituciones que estarán participando en las elecciones de el Consejo para el Desarrollo de Santiago y que pues están identificadas con ustedes, y aquellos que están medio dudosos, un mensaje para esa gente que realmente va a definir y va a decidir quién, si usted se queda o si llega los que están aspirando del otro lado. Yo diría que el mensaje más bien es para la población. Confíen en que estamos unidos, confíen en que vamos a seguir haciendo un trabajo, que hoy estoy yo aquí, pero mañana vendrán otros, pero vendrán otros en otro momento a sustituirme, a hacer el trabajo que cada quien debemos hacer. La institución puede seguir contando conmigo. Yo tengo una trayectoria que está ahí, no está oculta de nada. Yo no tengo nada que ocultar y no tengo nada que defenderme tampoco. Yo lo que quisiera es que la imagen siga siendo de un Santiago fortalecido, un Santiago que crece y un Santiago que sueña por el futuro y el bienestar de sus hijos y nietos, que es el caso que yo estoy defendiendo en este momento.
Muchísimas gracias. muy A amable. ustedes, y gracias, un placer haber estado con ustedes. De verdad que Ojalá podamos tenerlo cuando pasen las elecciones. Que ya Cuando se- gusten, ya el contacto está hecho. ya estaremos por aquí hablando. Sí. Sí, Bueno, que podamos hablar sobre cosas ya futuras. Nuevos planes. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, después de esto, después de las elecciones, cómo puede la gente, las empresas, participar en el CDS. Bueno, ese tipo de cosas, pero eso ya Pero lo también hablaremos. hablemos de agricultura. De la también. agricultura, sobre todo la agricultura, porque usted sabe que yo estudié en el ISA. Ah, sí. Elisa forma Gracias. parte también del consejo. Sí, 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 Elisa, formo sí. parte gracias Universidad. a Ricardo Fonder, quien es el presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la ciudad y el municipio de Santiago, que ha conversado ampliamente con nosotros este día. A ustedes, quédense ahí, porque en breve retornamos con el último bloque de esto que es el poder de la mañana. Ya regresamos.